A ver, abogado. Qué gusto verte, Marianita. Qué gusto. Es un tema apasionante porque la gente no lo sabe. A ver, si alguien quiere emigrar del país, ¿ok? Alguien quiere irse del país y tiene deudas, ¿qué pasa con esas deudas? Porque de repente, esto se ha visto muchas veces, ¿no? Sí. La migración que hubo de ecuatorianos a España a finales del 99 fue terrible, fue casi una generación, dicen los expertos, ¿no? ¿De qué estamos hablando? ¿Se quedan todas las deudas acá y no hay cómo cobrarle a nadie? No, y ya te digo que sí hay consecuencias, pero primero es importante el contexto que tú has dado. Según cifras oficiales de la OIM, la Organización Internacional de la Migración, 2.600.000 ecuatorianos viven fuera del Ecuador, siendo los principales destinos Estados Unidos, Italia y España. Ajá. Al respecto es importante también mencionar que durante el año 2023 y 2024 ya fueron deportados 30.000 ecuatorianos de los Estados Unidos y según las previsiones del nuevo gobierno del presidente Trump, aproximadamente 32.000 ecuatorianos podrían ser deportados en esta nueva ola de deportaciones que se va a iniciar en los Estados Unidos. En ese sentido es importante mencionar que ya se ha iniciado en Estados Unidos. Pero tengo entendido que con los ecuatorianos no están metiéndose. Correcto, o sea, pero la estimación... Que te dicen, ¿tú dónde eres? ¿De tal país? Deportado. Y se saltan a los ecuatorianos. Es lo que yo tengo entendido, que realmente hay un acuerdo para que los ecuatorianos no sean deportados. He escuchado algo similar, sin embargo, digamos, lo que oficialmente se ha mencionado es que existen 32.000 personas de nacionalidad ecuatoriana en ilegales, una situación de posible deportación. Ya. Ahora, que ha existido siempre, que los aviones con deportados de toda la vida, ¿no? Correcto, de toda la vida. Ay, perdón. Pero también es importante mencionar, Mariela, que hay muchas personas que a pesar de que han vivido 10, 15 años todavía no han logrado legalizar su situación y obviamente hoy tienen temor de poder ser deportados. Pero también hay un temor porque evidentemente hay muchas de estas personas que en el Ecuador dejaron obligaciones pendientes y que al momento de regresar podrías incluso tener la imposibilidad de salir del país porque estos casos pueden ya haber llegado a una etapa de insolvencia. Entonces, en ese sentido, primero es importante aclarar, el hecho de que usted se vaya del país no significa que la deuda se extingue. 2, por mucho tiempo que haya pasado, no puede usted descuidarse, porque si bien es verdad, puede ser que el acreedor no le haga nada, también puede ser que el acreedor lo demande y en ausencia usted sea juzgado y condenado a pagar, y una vez que tiene una sentencia en la que le ordenan el pago, el siguiente paso es ya simplemente un pasito adicional para llegar a la insolvencia, y la insolvencia implica en el Ecuador la muerte civil por 10 años y la prohibición de salir del país. Por eso te digo que es importante no descuidarnos de las deudas. Yo he tenido casos de clientes que ahora mismo llegaron en diciembre. ¿Y si pagan, se le va la muerte civil? A ver, ahora hay que revisar qué hacer en cada caso, porque no siempre la solución es pagar. A veces tú puedes revisar y si el proceso, por ejemplo, el típico caso de la coactiva no fue llevado correctamente, tú podrías solicitar que esa coactiva sea anulada y por lo tanto la insolvencia se elimina también. Entonces, no siempre la solución es tan sencilla como voy y pago. No, a veces también es necesario revisar la legalidad del proceso porque podría ser que una vez que se declara nulo el proceso y ya ha transcurrido el tiempo para la prescripción, puedas eliminar la deuda en su totalidad. En su totalidad. En su totalidad mediante la prescripción, que también hay otro mito. Ahí la gente dice... ¿Cuántos años son es la prescripción? A ver, si son deudas privadas o de la banca pública, son 10 años. Y si son deudas de instituciones del Estado o empresas públicas, 5 años. Pero ojo, la prescripción no es automática, no opera por el solo paso del tiempo. La gente dice, abogado, justo hoy a las 3 de la tarde ya se cumplen los 10 años, ya no tengo deuda, vamos a celebrar. No es así. Usted tiene que solicitar la prescripción ante la autoridad competente. Por ejemplo, multas de tránsito. Usted tiene que solicitar ante la Comisión de Tránsito del Ecuador, luego de que han transcurrido 5 años en lo que respecta a la Comisión de Tránsito del Ecuador. Lamentablemente la ATM de Guayaquil y la AMT de Quito no han establecido todavía un mecanismo de prescripción interno y toca solicitarlo ante los jueces. Pero lo importante es recordar que la prescripción no es automática, hay que solicitarla para poderse beneficiar de ella. Ok, ahora tú decías que tenías unos clientes de diciembre, ¿qué pasó? ¿Cuál es el caso? Tuve casos de personas que llegaron en diciembre a visitar a sus familiares, gente que ya vive en Los Ángeles, en Nueva York, en Murcia, en España, en Madrid, en tantos lugares, y resulta que al regresar al Ecuador para Navidad, 20 de diciembre, le dice el señor de migración, bienvenido al Ecuador, pero por si acaso usted no va a poder volver a salir. ¿Cómo que no va a poder? Usted tiene una deuda con X banco
y ya llegó a etapa de insolvencia y le han puesto prohibición de salida del país, por un lado. Y por otro lado también tuve casos de gente que instituciones públicas que no pueden, que es inconstitucional que dicten la prohibición de salida del país, les han dictado y también tenían este problema. Entonces, No te puedo ambos creer. casos los hemos logrado atender y resolver. Y Pero regresaron a... sí, ya todos hasta regresar. esta fecha ya todos han regresado a sus países. Ya. En algunos ¿Tú le casos, arreglaste el caso? en algunos casos Mi anulando la amor. coactiva, en otros casos también pidiendo, ¿Ya? digamos, acuerdos de pago. Ajá. Imagínate, tuve un caso de una chica, una tarjeta de crédito de 70,000, logramos un acuerdo de saldarla en 26,000 y así te puedo contar algunos casos en los que se arregló. Ya te digo, la ¿Y primera opción... ¿Cómo pudiste bajar más de la mitad? Bueno, porque logramos llegar a un buen acuerdo con la entidad bancaria. Mira, cuando ya pasan tantos años, el acreedor lo que le interesa no es quitarte ni tu casa ni tu carro. Lo que le interesa es recuperar al menos algo de lo que te prestó. Del ahogado el sombrero. Porque además recuerda que la Claro. banca tiene por mandato legal una provisión de pérdidas. Entonces, probablemente esa Claro. deuda que antes valía, digamos, 50, hoy ya vale 20 o vale 15. Lo que pasa es que la provisión de pérdidas te sirve para el impuesto a la renta, pues. Te sirve- Después lo puedes devengar en más impuesto que, a la renta. más que, pero en el Lo caso de puedes la banca devengar. además es obligatorio, Claro. porque acuérdate que hay un tema de morosidad, de riesgo, Claro. todos esos son factores que hay que considerar. Sin embargo, también es verdad que los acreedores muchas veces dicen, ¿sabes qué? Prefiero que me pagues lo que tienes a tener que ir a un juicio, a tener que seguir perdiendo tiempo, o pasa también que ya han pasado 8 años, no he logrado cobrarte, ni Ya. con juicio, ni con coactiva, Ajá, ni ajá. con nada, entonces ¿sabes qué? Prefiero que me pagues lo que podemos acordar. Entonces, te decía, primer caso, logramos en algunos casos anular la coactiva porque estaba mal hecha. En otros casos, la coactiva estaba bien hecha, no había cómo eliminarla, pero se pudo negociar. Y en otros casos, también no son pocos, logramos también vía prescripción eliminar. O también en los casos en los que las instituciones de forma inconstitucional impusieron estas medidas, logramos que de inmediato estas se levanten. En algunos casos fue de manera voluntaria, casi que lo solicitamos y la institución comprendió y la levantó. Ya, ajá. Otros casos nos tocó presentar acciones de protección, porque hay unas entidades públicas que creen que están también por encima del bien y del mal. Entonces, Ya, ¿cuántos casos tuviste? bueno, de estos casos de personas que vinieron en diciembre y que no Ajá. podían salir del país, no fueron muchos, habrán sido unos 15 casos, pero que obviamente para esta persona, imagínate el hecho de no poder regresar a tu ¿Y país todos donde ya están vives. de regreso? Ya todos ¿Los están 15? de regreso. Pero imagínate Wow, no poder este regresar a señor. trabajar, perder tu trabajo. O sea, es gravísimo. Gravísimo, gravísimo. Es más, no hay nosotros duda. el año pasado tuvimos un caso de un señor que, claro, no sabía de nuestra existencia, perdió tanto tiempo que en los 4 meses que estuvo en el Ecuador y no podía salir, falleció su esposa y no pudo enterrarla en los Estados Unidos, en Tampa. Cállate. Imagínate. Luego, claro, por las redes sociales nos conoció, vino con nosotros y nosotros en 48 horas le solucionamos algo que en 4 meses no le habían podido solucionar. Yo te pregunto algo, ¿por qué imagínate. tú tienes esa capacidad de solucionar? ¿Porque los bancos hacen mal las cosas, las instituciones públicas o privadas hacen mal las cosas? Uno, o sí, porque, y dos, también por la experiencia que ya hemos adquirido. No Claro. es poca cosa, 25 años de experiencia en Chile, o porque, aquí en Ecuador más de 2 años. y claro, medio. porque sabes las leyes en su totalidad. Correcto. Y puedes armar y desarmar un rompecabezas, que capaz que las instituciones financieras o las instituciones públicas o privadas no lo pueden hacer. Sí, y además que Porque son nosotros, muy mecánicas, mira, nosotros ¿no? siempre pedimos lo que está en la ley, ni más ni menos. Entonces, conocemos Pero muy bien cada el derecho, institución tiene su sabemos jurista. qué estrategias plantear, pero es que también lamentablemente pasa que hay algunas entidades públicas, el funcionario público sabe que el ciudadano tiene la razón, pero por miedo a Contraloría, por miedo a que lo vayan a observar alguna cosa, prefieren no actuar, prefieren no hacer y lo Ya. niegan todo. Ok. Pero ya otra cosa es que un juez constitucional te ordene y te dice, Mariela, tienes 24 horas para levantar la prohibición de salir del país o te destituyo. Ahí ya es Ok. otra cosa, pues, ¿no? Las personas que son insolventes, si pagan, ¿eso ya está arreglado? Sí, pero como te digo, el pago no es la única solución. Yo siempre Yo sé digo, que hay otras revisar soluciones. cada caso porque Yo a sé veces que puede hay- pasar. ya. Mira, le pasó a una persona Ajá. que tenía ya insolvencia, pero resulta que yo pedí el expediente de Ecoactiva y esta persona la habían citado en su lugar de trabajo, en una empresa donde nunca había trabajado. Pedí el récord del IES, de la historia laboral, y le demostré al juez, señor juez, la señora nunca ha trabajado en esta empresa, por lo tanto mal pudieron haberla citado. Ya, Como pero nunca esos la son- citaron, se cayó la esos coactiva, son- se cayó la insolvencia. Claro, son malos procedimientos, ¿no? Pero no son pocos, te cuento. ¿ah? Ya, pero cuando todo se sabe que es insolvente, paga, se acabó el tema. Sí, o sea, ahí vuelves sí a tener... necesitas llegar a un acuerdo y obviamente hay 2 formas de salir de la insolvencia. Digamos, pagando, solucionando la deuda, ya sea porque la pagues o porque la anules, o también esperar 10 años, que es lo que ha previsto la ley, que es esta especie de sanción civil
que luego de transcurridos 10 años, si el acreedor no logró cobrar, tú tienes el derecho a ser rehabilitado como persona deudora. Ok, ay, mira tú. Óyeme, dime una cosa, y cuando la gente se va y deja deudas, ¿le pueden cobrar a la esposa, al hermano, al papá, al hijo? ¿Se le puede, o sea, ellos son encargados de pagar La esas deuda deudas? solo la tiene que pagar el deudor, codeudor o garante. Ahora bien, si la persona fallece, sí podría darse el caso que sus hijos tengan una obligación con esa deuda. O si la deuda la adquirió estando casado, puede ser que su cónyuge tenga una responsabilidad. Cada caso tiene sus particularidades. Sin embargo, también algo, y aprovecho la pregunta para mencionar, algo que la gente a veces no sabe es que incluso estando fuera del país, puedes defenderte de un juicio por deudas. Y no solo que puedes, debes defenderte. Imagínate, Mariela, que te demanden por un pagaré de $20,000, de los cuales tú ya habías pagado 15. Pero Claro. como tú no te presentas al juicio, el juez no sabe que tú pagaste 15 y te Claro. condena a pagar nuevamente los 20. Y ya una vez dictada la sentencia, no hay nada que hacer. Ya. Entonces, si tú estás fuera del país, hoy hay herramientas como la firma electrónica, las audiencias telemáticas. Hoy el artículo 4 Mira del tú. COGEP nos permite. Es más, yo he tenido varios casos en los que mis clientes se han conectado desde Suiza, desde Estados Unidos, desde España, justamente para poderse defender y mediante firma electrónica firman los escritos. No hay ya dificultades como sí había en el pasado de que no Ya. podías defenderte si no estabas acá. Hoy lo puedes hacer y nosotros le brindamos esas facilidades a nuestros clientes. Cecitar, también. ¿y hay cárcel por deudas? No, no existe presión por deudas. Aquí en Ecuador. En el Ecuador no existe, salvo el caso de pensiones alimenticias, que ya es una deuda muy especial y que obviamente se protege el derecho superior de niños, niñas y adolescentes. Ok, perfecto. Pero no hay prisión por deudas por regla general en el Ecuador. Si no, imagínate cómo dormiría. Yo no podría dormir tranquilo. Claro, porque tú debes mucho. Todos tenemos deudas, Marielita. Todos. ¿O tú no? No, yo Todos también, pues tenemos. todos tenemos deuda. Aquí, que alce la mano el que no tiene deuda. Claro, No hay ¿quiénes uno. tienen deuda? Todos tenemos Todos deuda. Andrés, ¿tú tienes deuda? ¿Tú Desde tienes, es que chiquito. desde chiquito tienes deudas? No, que no tiene porque es muy chiquito, dice. Ya. Ah, Pero tú sabes que hay gente que le gusta honrar las deudas, y hay Sí. gente que puede tener plata, pero no le gusta pagar. mira, te digo que en el 99% de los casos, y te puedo hablar porque hemos hecho un análisis a nivel regional, el ecuatoriano tiene muy buen carácter de pago. Es decir, el ecuatoriano cuando no paga es porque realmente no puede. Claro, hay excepciones de un 1% de gente que por ahí se quiere pasar de esa vida. Ya. Pero la regla general es que el ecuatoriano tiene muy buen carácter de pago. Ok. Pero si ya se atrasó, como en esa situación hoy están 3 de cada 10 personas, Ya. que no es poco, es porque realmente no puedes, porque se te perdió el trabajo, porque murió un familiar, porque tuviste un accidente, porque una enfermedad catastrófica, Ya. por alguna razón la O sea gente que, no paga. No es que no la pagan porque no estadística es quieren. baja Respecto a la de las- gente de los morosos. no, morosos. Ya te digo, de cada 10 personas, 3 hoy están en morosidad. Ya. 3, que no es Ok. poco, o sea, el 30%. Pero a lo que yo me refiero es que es mínimo el porcentaje de estas personas que no pagan porque se pasaron desabidos y Ya. simplemente no quieren pagar. No. Esos son una minoría. La gran mayoría de personas quieren pagar, pero lamentablemente no tienen cómo hacerlo, no Ya. tienen un trabajo, o también puede pasar que van donde el acreedor y se encuentran con una pared de hierro y no permiten conversar, no los Ni escuchan negociar. y negociar, que lo que al final del día, mira, conversando se entiende la gente y llegando a buenos acuerdos, el acreedor cobra y el deudor paga. Que es lo que Pero si tú queremos. cierras una puerta, lamentablemente no se puede lograr. Claro. ¿Alguna recomendación para este tipo de cosas? Sí, primero, recuerde, las deudas no se extinguen por el hecho de haberse ido del país. Segundo, no se olvide también usted de que se puede defender estando afuera. Tercero, las deudas siguen creciendo, los intereses se siguen sumando por el paso de los días y los años. Y además, algo importantísimo, cuidado, y si no se defiende a tiempo, luego cuando quiera regresar al país, no lo quieran dejar salir nuevamente. Eso es un Entonces, problema, ¿no? las deudas hay que tomarlas muy en serio y lo más importante y lo que siempre digo, toda deuda tiene solución. Toda deuda tiene Toda solución. deuda tiene solución, Mariela, y Ya. el tiempo me lo demuestra cada vez más. Ya. Y casos Bien como los que te he convencido, comentado, ¿no? toda deuda tiene solución. Mira tú. ¿Sí? Gracias, Cecilia, por estar con nosotros. Siempre, César siempre a las Coronel, órdenes, Marielita. abogado César Coronel, gerente general de deudores. Ah, no te olvides De el número morosos. telefónico. Ya dale, así como Aladino. 1-800-DEUDAS, de 9 de la mañana a 5 de la tarde. Nos puede llamar al 1-800-DEUDAS o nos puede seguir en las redes sociales @defensa deudores EC y @abogado César Coronel. ¿Y por qué no trabajas hasta las 6 de la tarde? En TikTok también, abogado César Coronel, y Ajá. en TikTok también estamos como @defensa deudores Ecuador. ¿Y por qué no trabajas hasta las 6 de la tarde? Pregúntale a Paulita sí debo decir que se queda hasta las 7, pero en la oficina 5:30 en punto tú no ves un alma. Un alma no ves. Pero bueno, también la gente tiene derecho a descansar, ¿no? Claro, claro, pero a las ¿sabes que 6, lo hemos pues, pensado? no Hemos pasa pensado nada. incluso en tener
cada cierto tiempo jornadas extraordinarias de los sábados. Ya. Porque hay gente que me dice, abogado, de lunes a viernes no puedo. Pero recuerda también que tenemos atención telefónica y atención virtual. Yo me reúno con mis clientes por teléfono, me reúno por Zoom, me reúno... Mira, la idea es que la gente se sienta cómoda, escuchada y que pueda estar tranquila. Mira, te digo una cosa, de las más de 90,000 personas con las que he conversado durante estos 2 años y medio, al final del día no todos te terminan contratando, pero todos regresan a casa más tranquilos. Y eso es lo más importante. Qué lindo, así como un médico, ¿no? Que sí. alivia y cura. Mira, es que al final del día la gente le meten tanto cuento y la gente no conoce sus derechos que no puede dormir. Claro. La segunda causa de divorcios en el Ecuador es las deudas. Claro. La gente se termina hasta matando por las deudas. Entonces hay que tomárselo muy en serio y yo por eso siempre que hablo con las personas lo primero que le digo es tranquilo, toda deuda tiene solución. Cuénteme su caso. Como dice Aladino, el dinero no es que me gusta pero me tranquiliza. A todos. El verdadero psicólogo César Cornell está aquí con nosotros.